Hola chicos, sean bienvenidos a mi canal. Hoy tenemos un video muy interesante, así que no se lo pierden porque ya comenzamos. Hicimos una parada técnica para comprar unas frutas. A mí me encanta el plátano. Es de las frutas que yo siempre necesito comer. Y me gusta mucho el licuado. Aquí le dicen licuado. En Cuba le decimos batido, que es con leche. Pero bueno, es lo mismo. Riquísimo, me encanta. Miren, a mí me gusta mucho esta cuadra. No sé qué tiene de particular, pero todas las casitas que hay aquí me gustan mucho. Es que no sé, hay una paz y una tranquilidad aquí. Estamos cerca del nuevo centro, porque vamos a hacer una parada para almorzar y después seguimos con el video. Así que les voy a mostrar todo cuando lleguemos al nuevo centro. Pero esta calle me encanta. Todo lo alrededor de ella me encanta. Y yo, mira, con mi plátano. Estamos en la calle Misiones, cerca del nuevo centro. Y me encanta este lugar, me encanta esta calle. Me encanta todo, las casas, todo me encanta. Mira. Mira, ahí le podemos mostrar todas las matas, todas las... Es increíble. Miren esta esquina. Miren las matas que tenemos aquí. Tenemos una mata de limones. Miren esto. La naturaleza apoderándose del poste de la luz. Miren. Y bueno chicos, lo que quería mostrarles era esto. Estoy en un supermercado aquí en Argentina y todo me sorprende porque tienen unos colores, las cosas, que es increíble. No, yo me quedo fría. Miren esta naranja. Miren esto. Grandísimo. Todo a mí me sorprende. En Cuba no hay naranjas. Yo no quiero
una cosa que me dijeron en el otro video, yo no quiero comparar, solamente son experiencias nuevas que estoy viviendo acá y las muestro. No es para que lo tomen a mal, ni los que están allá ni los que estamos acá. No, desde cuándo yo no veía unas naranjas así. Mira, aquí estamos en la parte de los vinos. La parte de los vinos, la parte de los rones. Ahí los precios. Todo esto que está aquí es de vino, de ron, todo esto. Eso quería mostrar, porque en Cuba, no es para comparar, no, pero en Cuba, por la situación que hay, los supermercados en Cuba todos están vacíos, no tienen nada. Y me sorprende mucho que aquí hay de todo, encuentro todo. En la esquina de mi casa tengo un kiosco, tengo muchos lugares para recorrer y hay de todo. Y bueno, en Cuba no tenemos esa posibilidad y no hay. Esto es dulce de leche. ¡Ah! Dulce de leche, no, increíble. No lo puedo creer. Cuando yo llegué aquí a Argentina, lo que buscaba mucho era el dulce de leche, porque nosotros en Cuba lo consumimos mucho y acá pensé que no había. Pero bueno, ahí ya vi dónde puedo encontrar dulce de leche. Estamos en el centro y bueno, aquí están vendiendo los pomos de dulce de leche. Que en Cuba lo venden en latas, pero aquí lo venden en pomos o en recipientes de cartón. Miren el tamaño de esas calabazas, increíble. Mira, la cantidad de cebollas que hay. No, yo me quedo fría me quedo. Miren la cantidad de variedades de mermelada que hay, de ciruela, de frutilla, de arándanos. Y nosotros nos vamos a llevar una de acá, que es de frutilla. ¿Dónde está? Esta. Todo esto es de dulce de leche. Todo esto es dulce de leche. 25% de descuento. Mermeladas. Todo esto mermelada. A mí me encanta la mermelada en el desayuno. Increíble. Es que me quedo muerta, perpleja. Y por aquí todas las galletas. Galletas. Todas las galletas habidas y por haber que quieras hay aquí. Increíble. Increíble. Ahora vamos a elegir un dulce de leche. Y voy a elegir este. La parte que más me gusta de los supermercados, por supuesto, es la parte dulce, porque yo soy muy dulcera y me gusta todo lo dulce. Todo esto es de confituras y cosas dulces y bonabones. Este pasillo es el mío. Algo muy difícil de encontrar en Cuba es las cosas de carne, cárnicos. Es muy difícil encontrar esto en Cuba. No saben que en Cuba, un dato curioso, en Cuba la carne de res es ilegal venderla. O sea, solamente el gobierno puede vender la carne de res. Así que es muy difícil adquirir este tipo de carnes. Y miren aquí la cantidad de carnes que hay libremente. También, otra cosa que está súper caro en Cuba es el café. Y a nosotros nos encanta el café. Nosotros tenemos un aparatito que es una cafetera y nosotros colamos el café. No como aquí en Argentina, que es diferente su preparación. En Cuba lo colamos. Y miren aquí las variedades de café. Está oscilando entre los 9, los 24. 24, un café. ¿Qué es eso? Este pasillo es solamente de mates. Acá las personas acostumbran mucho a tomar mate. Es como algo religioso para ellos. El mate es como el té de menta en Cuba para mí. También algo que me encantaba en Cuba cuando yo cobraba, porque está súper caro, son las papitas Pringles. Me encantan. Y aquí está a 4.000. No está tan cara. Así va nuestro carrito. Mira, esto es queso y esto, ¿cómo le llaman ustedes? Dulce de batata. Esta me encanta.
Me encanta. El señor puré. Ah. Los purés aquí están oscilando entre 1.300, pesos, ¿vale? 2.800, 800. Puré 800. Y algo también que me gusta mucho comer a mí son las pastas. Están muy buenos y es una cosa muy económica en estos días porque la verdad hay que ahorrar. Y como les había dicho, en los supermercados de aquí encuentras de todos: especias, café, enlatados, vinos, pastas, cereales, aceite, aseo también. Por eso es que me gusta. Y ojalá algún día Cuba mejore y tengamos todo esto también. Y lo que les estaba diciendo era que ojalá en algún futuro tengamos esto también en Cuba, porque es muy difícil salir a comprar cosas en diferentes lugares, como muchas personas hacen, que tienen que salir a diferentes lugares a comprar las cosas. No, aquí en los supermercados puedes encontrar todo en el mismo lugar: los cereales, los enlatados, las frutas, los vegetales, el arroz, el huevo, el cárnico, y bueno, eso queremos. Y algo que a nosotros nos encanta y es el diario de cada cubano, porque solamente nos dan en la libreta que tenemos, que les voy a dejar una foto por acá, un pan por persona todos los días. No sé si ahora hay, pero bueno, miren aquí la variedad de panes. Yo me quedo fría, perpleja. No, lo puedo creer. Y lo bueno es que hay variedades de panes, chicos. En Cuba solamente hay un pan de artesanal, pan de todo. Aquí tenemos nuestro amigo el huevo, perdido en todas las tiendas de Cuba. Y la leche, ni que decirles de la leche se está perdidísima. Algo que es muy importante porque los niños lo necesitan mucho, la leche, y está muy cara en Cuba. Y aquí miren cómo hay leche. Todo por el gobierno asqueroso que tenemos. Miren la cantidad de variedades de pan que hay aquí. Yo me quedo fría. Yo me quedo paticruzada, perpleja. Y los dulces, que a mí me encantan. Todos los dulces me encantan. Si tú quieres conquistarme, cómprame un dulce. Helado. Miren toda la variedad de helado que hay. Aquí voy a abrir. Este yogur a mí me encanta, que es de plátano. Chicos, y lo que quiero hacer con este video es solamente mostrarles las diferencias que hay entre un país y otro. Y es verdad que no es justo comparar cuando Cuba en estos momentos está en una situación muy difícil y las personas están sufriendo mucho, pero es la realidad que estoy viviendo yo y que me asombra todo. No es para comparar, solamente es para decir que todo me asombra. Los supermercados aquí están súper llenos y allá estamos pasando muchas situaciones, estamos muy tristes con todo lo que está pasando y los supermercados están vacíos, los niños no tienen leche, no hay comida, pero yo estoy viviendo algo diferente en este país y lo estoy mostrando porque me gusta, porque veo cosas diferentes, muy lindas, los supermercados llenos y eso nos asombra. Las calles limpias nos asombra, los supermercados llenos nos asombra, la leche, el pan, todo nos asombra, pero no es para menospreciar nuestro país, es solamente mostrando lo que nos asombra en otros países. Compramos un cepillo de dientes,
papel higiénico, muy importante, detergente líquido para lavar. Vamos a ponerlo por acá. Para fregar, que me hacía falta, no tenía. Me encanta usar esto, me lo echo en todo el cuerpo. Toallitas sanitarias. Y 2 jabones Dove. Para allá. Entonces, ahora vamos con las cositas de comer. Tengo que decirles que no compramos cárnico. Eso fue lo único que no compramos, porque en el supermercado nunca compramos cárnico. Lo compramos aparte. Así que vamos con esto que a nosotros los cubanos nos gusta muchísimo y aquí estoy tomando demasiado. Cuando estaba en Cuba no tomaba café. 2 cafés Nestlé. Nescafé. Estas papitas que las vamos a probar por primera vez. Y otra. Estas galletas nos encantan. En Cuba le decimos puré de tomate y aquí le dicen salsa de tomate. Aunque es lo mismo, tiene diferentes formas de decirlo en varios países. Bonobones, compramos 2 porque estaba en oferta. Pan. Galletas. Chocolate bonobón. Otro chocolate. Milka. Este sobrecito es de gelatina de cereza. Compramos 2. Chicle. Y el otro bonobón. Azúcar que nos hacía falta porque no teníamos ya. Y esta jalea. Yo le digo jalea. ¿Cómo le dicen acá? Mermelada. Esta es de frutilla. En Cuba le decimos a las frutillas fresa. Muy importante. Terminamos. Y pasamos a la última. Nos encanta hacer esto. Además, es algo práctico. Solamente lo hierves y le haces una salsita y está listo. Los huevitos de la gallina. Tan espectaculares. Esto también para el desayuno es muy bueno. El dulce de leche, que nosotros le decimos fanguito. Espectacular y me encanta. Antes de llegar aquí a Argentina nunca lo había probado. El yogur, que a mí en lo particular me gusta demasiado. Estos sobrecitos de sabores que para la comida yo no sé cocinar muy bien, pero me gusta echarle esto a la comida porque le da mucho sabor. Compramos 2. Este de carne y este de panceta. Chocolatada. A mí la leche no me gusta, pero si le echo chocolate, sí. ¡Ay! Me encanta esto. Queso y batata. Esto se lo podemos echar a los... esto se lo podemos echar a la pasta. Está muy bueno. Y por último, esto lo compramos para probar. Después les voy a hacer un video para que vean cómo nos quedó esta pasta. Es la primera vez que yo la voy a probar. Así que todo esto que está en la mesa, ¿se ve? Todo esto que está en la mesa nos costó tiene un valor de 124.284.80 centavos. Ustedes me dicen en los comentarios cuánto
Esto está valorado ahora mismo al precio del dólar en 90 aproximadamente, 90, 89, por ahí. Ustedes díganme en los comentarios en sus países cuánto les saldría esta compra. Yo, siendo cubana, en Cuba sería imposible, aunque no hay cárnicos, es lo que nos faltó, no hay cárnicos. Esto en Cuba saldría muy, pero que muy caro. En mi vida nunca hubiera podido comprar todo esto en un solo día. Así que ustedes díganme en los comentarios todo esto que les enseñé hoy, cuánto les saldría en su país.